Listo. Correcto, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Creo que ya nos vamos haciendo más conocidos. Ahora, con un tema, para mí, uno de los temas más importantes en todo sistema democrático, que es el ciudadano. Y obviamente, en nuestra materia, Derecho Procesal Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Decía algún magistrado que ojalá algún día se le quitara el guión. No, yo creo que este guión es indispensable, porque los derechos políticos son muchos. Y, por supuesto, no nos referimos a todos los derechos políticos de los ciudadanos, sino única y exclusivamente los que tienen trascendencia electoral. Y el juicio para la protección de derechos político-electorales, el medio para garantizar la vigencia plena de esos derechos del ciudadano, el respeto por parte de todo mundo, empezando por los gobernantes, pero por supuesto también por todos los órganos de autoridad. En esta ocasión nos toca tratar dos temas fundamentales. Vamos a la siguiente lámina, Alex, por favor. Son dos temas que tratan, el primero, los supuestos de procedibilidad o hipótesis de procedibilidad del juicio, y la otra, las reglas específicas. Ya por lo avanzado del curso, hemos estudiado con todo cuidado las reglas generales, las reglas comunes a todos los medios de impugnación. Y aquí únicamente haremos referencia a las reglas específicas que para el caso del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano son en realidad muy, muy pocas. Hay medios de impugnación como el juicio de inconformidad, en donde las reglas específicas son abundantes. Aquí es al revés, son las menos. Vamos a estar casi siempre aplicando las reglas comunes que ya estudiamos. El tema de supuestos es un tema sí complejo, sencillo aparentemente, si nos reducimos a la lectura primero del artículo 41, párrafo tercero, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a la siguiente, Alex, por favor. Veamos cómo de manera sencilla el Poder Revisor Permanente de la Constitución, al reformar el artículo 41 en 1996, claro, ha habido más reformas en el transcurso de los años, de tal suerte que esta que era base cuarta, ahora es base sexta, establece, párrafo tercero, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases. Sí, el párrafo tercero, aquí me faltó anotar un paréntesis, un corchete, para indicar que hay párrafos precedentes. Es párrafo tercero el que acabo de leerles. Y la base sexta, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados
y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Veamos qué fácil, qué sencillo. El legislador nos hizo referencia solo a 3 derechos político-electorales. El derecho de votar o derecho activo de voto, derecho pasivo de voto, derecho a ser votados y derecho de asociación en términos bastante amplios, sin ninguna acotación. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Esto gráficamente se representa de manera muy sencilla. Derechos político-electorales del ciudadano, artículo 41, párrafo 3º, base 6ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho a votar, derecho a ser votado y derecho de asociación. Si vinculamos esta norma constitucional con el rubro de nuestro tema, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, pareciera que solo tenemos 3 supuestos de procedibilidad de este juicio electoral: para defender nuestro derecho a votar, para defender nuestro derecho a ser votado o para la defensa de nuestro derecho de asociación. Sin embargo, el propio artículo 41, párrafo 3º, base 6ª, nos remite al artículo 99 de la Constitución. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en el artículo 99, párrafo 4º, fracción 5ª, encontramos alguna pequeña diferencia. Párrafo 4º del artículo 99. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre, fracción 5ª, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas. La ley establecerá las reglas y plazos aplicables. Aquí ya tenemos una disposición con hipótesis de procedibilidad del juicio que estudiamos mucho más amplias. Ya no son solo los 3 casos que vimos o los 3 supuestos que vimos en nuestra gráfica anterior en términos del artículo 41 constitucional. Aquí ya encontramos difusa la explicación, difusa la mención de 2 que parecen ser solo una y de una nueva hipótesis. Derechos de votar, derecho de ser votado, derecho de afiliación, aunque no nos dice a dónde. Derecho de afiliación a los partidos políticos, afiliación libre. Y por la otra parte, tenemos la lectura del párrafo o de los renglones confusos. En lugar de afiliación debería de ser asociación.
de asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ese es otro derecho político que viene a tomar forma en el derecho electoral. Derecho de asociación pacífica, libre, con fines políticos. Y el derecho de afiliación libre a los partidos políticos. Tendríamos que decir libre e individual a los partidos políticos. Pero tenemos la novedad que surge de la reforma constitucional de 2007. Impugnar los actos del partido político en el cual se milita si esos actos causan agravio a los derechos del ciudadano militante. Vamos a la gráfica siguiente. De tal manera que lo dispuesto en esta fracción quinta del párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, podemos deducir estos 5 derechos. Ya no son 3. Votar, ser votado, de afiliación a un partido político, de asociación para participar en los asuntos políticos del país y por violaciones a derechos como afiliado a un partido político. Ya son 5 supuestos los que encontramos como posibles para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Pero hemos leído que estos derechos son en términos de la Constitución y de las leyes aplicables. La que nos corresponde aplicar de manera inmediata y directa es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Y en esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación tenemos el artículo 79, 80, 81 y 82, reguladores de los supuestos en que procede promover el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Si leemos el párrafo 1, vamos a encontrar el texto siguiente. El juicio para la protección de los derechos político-electorales solo procederá cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso E del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada. Veamos aquí cómo con mayor precisión ya se hace referencia al derecho constitucional de asociarse para participar en los asuntos políticos del país. Asociarse libre e individualmente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Sabemos que por disposición constitucional están prohibidas las reuniones o asociaciones armadas o violentas. La actuación debe ser pacífica, debe ser libre, debe ser en términos del sistema normativo vigente.
sin agraviar el derecho de otros. Y tenemos el otro derecho que también ya habíamos mencionado, y aquí se precisa una vez o en esta ocasión mejor. Derecho de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Son los derechos que habíamos visto con antelación, pero ahora una novedad. Vamos a la lámina siguiente, el párrafo 2. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Vamos más adelante a explicar un poco más ampliamente el tema. ¿Sí? Puede promover el juicio el ciudadano que considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Otra hipótesis de procedibilidad. Pero si recurrimos a la lectura del artículo 80, vamos a ampliar este cúmulo de hipótesis o supuestos de procedibilidad. El artículo 80, en su párrafo 1, establece: el juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando a. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto. Sí, el hecho de no obtener la credencial para votar es un supuesto más de procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y el inciso B, habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. Ya tengo la credencial, pero no me incluyeron en la lista nominal de electores. Para impugnar esta omisión, procede el juicio que estamos estudiando. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Inciso C. Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. Tengo mi credencial para votar. Ya estaba yo incluido en la lista nominal de electores y ahora que se actualiza, que reviso, encuentro que no estoy. ¿Por qué me excluyeron? Me dan una explicación o me incluyen. Si no hay la inclusión, se puede promover el juicio que estamos analizando. Otro supuesto diferente de procedibilidad. Inciso D. Considere que se violó su derecho político electoral a ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato. Que esto no lo habíamos visto con antelación. Otra hipótesis de procedibilidad. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por esta, junto con el juicio promovido por el ciudadano. Si el partido político que postula al candidato obviamente no puede promover juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, solo el ciudadano o la ciudadana agraviada, pero sí puede promover recurso de revisión
Si, por ejemplo, la negativa es del Consejo Distrital Federal, procede la revisión ante el Consejo Local, o si el acto es del Consejo Local, procede la revisión ante el Consejo General. Depende de cuál haya sido el medio de impugnación que promovió el partido político, será atraído por la sala competente que conozca del juicio promovido por el ciudadano cuyo registro de candidatura fue rechazado. Y por tanto, se acumulará la revisión o la apelación al juicio ciudadano para que sean resueltos con una sola sentencia. Acumulación por conexidad en la causa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Inciso E. Seguimos en el artículo 80, párrafo 1. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política. Inciso F. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. Este tema es sumamente amplio. Violatorio, cualquier otra violación vinculada con los derechos político-electorales ya mencionados. Y se adicionó un inciso G en 2008. Inciso G. Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Si la procedibilidad del juicio en contra de los partidos políticos, cuando su actuación sea violatorio de los derechos del ciudadano afiliado a ese partido político. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas a cargos de elección popular, aun cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable. Aquí un tema diferente a hipótesis de procedibilidad. Aquí estaríamos hablando de un tema de legitimación, porque no solo los militantes del partido político, muchos partidos políticos o algunos partidos políticos les dan el derecho de participar como precandidatos a los simpatizantes o incluso a los no militantes, de acuerdo a la convocatoria que formulen o de acuerdo al estatuto que hayan aprobado en su oportunidad. Puede tratarse simplemente de simpatizantes y tener derecho, no obstante, a participar en los procedimientos internos para la selección de candidatos. Es aplicable esta disposición violatoria o que prevé la violación a derechos políticos del militante a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, aun cuando no estén afiliados al partido político cuya actuación les causa agravio. Y vamos a la lámina siguiente. H. Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una nueva hipótesis de procedibilidad. Esto en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y de lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y todavía más, artículo 82.
Párrafo 1. Cuando por causa de inelegibilidad de los candidatos, las autoridades electorales competentes determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, y se deberá atender a lo siguiente. Vamos a la siguiente lámina. Inciso B. En los procesos electorales de las entidades federativas, el candidato agraviado solo podrá promover el juicio a que se refiere el presente libro cuando la ley electoral correspondiente no le confiera un medio de impugnación jurisdiccional que sea procedente en estos casos o cuando, habiendo agotado el mismo, considere que no se reparó la violación constitucional reclamada. Sí, como podemos advertir, se han multiplicado de manera impresionante los supuestos de procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. He tratado de sistematizar estos supuestos, estas disposiciones, de la siguiente manera. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Vamos a compilar todo lo que hemos leído y le he denominado a esta parte del estudio procedibilidad objetiva. Así lo expongo en mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano. Hablo de procedibilidad objetiva tomando en cuenta el objeto de impugnación, el acto, la resolución o procedimiento objeto de impugnación. Hablo de procedibilidad subjetiva en atención a los sujetos del litigio electoral. ¿Quién está legitimado para ser actor? Hablo de legitimación activa. Y en cuanto a la legitimación pasiva, ¿qué órgano de autoridad o qué particular puede ser demandado en juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano? Sí, legitimación activa, legitimación pasiva, ambas bajo el rubro procedibilidad subjetiva del juicio. Ya hablo de una procedibilidad formal en cuanto a los requisitos que debe satisfacer el impugnante en su escrito de demanda. Y también de una procedibilidad geocronológica. ¿Cuándo se impugna? ¿Qué plazo se tiene para impugnar? ¿Y ante quién se impugna? Dependiendo de la elección, será respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala que vaya a tener conocimiento del juicio correspondiente. Y depende también, por supuesto, del tipo de elección que esté en controversia. Hablo de una procedibilidad funcional, ¿sí? Dependiendo de qué es o cuál es el objeto de impugnación y a qué órgano del Tribunal Electoral se le concede competencia para conocer de ese medio de impugnación. Aquí nos vamos a dedicar de momento solo a la procedibilidad objetiva, es decir, qué acto, qué resolución o qué procedimiento puedo impugnar. Violación, en primer lugar, violación al derecho de votar, violación al derecho activo de voto. Pareciera un tema no complicado, un tema demasiado sencillo, en virtud de las características que tiene el derecho de voto
activo, un voto universal. Todo mundo tiene derecho a votar. Bueno, todo mundo que reúne la calidad de ciudadano mexicano. Los que no son ciudadanos mexicanos no pueden votar. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me ha surgido una duda referente a cuál podría ser un caso concreto, si usted alguna vez, bueno, que me pudiera dar un ejemplo o alguna lo llevó sobre un caso de una violación, o cómo podríamos entender, o si existe alguna definición de cómo se puede entender por una violación al derecho de votar, o asimismo, qué documental o qué prueba podríamos aportar que nos ayude a, en efecto, bueno, que presentar como prueba que no se nos brindó este derecho, bueno, que no se nos permitió votar. A ver, creo que está un poquito viciado el ambiente porque estás en algún lugar abierto. El ejemplo que pides es violación del derecho a votar. Sí, sí, Correcto. sí. ¿Cómo se podría dar en la práctica y cómo podríamos acreditarlo mediante una prueba? Claro, eh, puede ser un caso sumamente sencillo. Con motivo de la pandemia que hemos sufrido, no todo mundo pudo renovar la credencial para votar en el supuesto de que haya llegado a la fecha de vencimiento. Si las credenciales tienen vigencia por 10 años, a los 10 años caducan y ya no pueden servirnos como instrumento para votar. Si yo no he actualizado mi credencial y venció hace 3 años o hace 2 años, en plena pandemia, y no me preocupo tampoco por actualizarla en estos días, viene el procedimiento electoral del Estado de México, pensemos que soy del Estado de México o de Coahuila, me presento a la mesa directiva de casilla, presento mi credencial y me dicen su credencial ha caducado. No puede usted votar, ya no está vigente. Yo puedo aducir todo lo que se pueda aducir con motivo de la pandemia para resguardar mi salud, etcétera, etcétera. No la he renovado. Pues sí, pero ya no puede usted votar porque la credencial ha caducado. Ya no está vigente. Puedo impugnar esa negativa a permitirme votar. Claro, desafortunadamente estaremos ante un hecho consumado para cuando yo promueva el juicio. Ya no se podrá reparar el agravio porque el voto solo se puede emitir el día de la jornada electoral y solo dentro del horario previsto en la ley. Como difícilmente puedo elaborar mi demanda el propio domingo de la jornada electoral, y aun cuando la elabore rápidamente o ya la tenga preparada y la presente, pues no se va a poder admitir ese mismo día mi demanda, y aun cuando se admitiera, no se podría resolver el mismo día. Sí, por todo el trámite que se tiene que llevar a cabo de acuerdo a lo previsto en la ley. De tal suerte que cuando la sala conozca del juicio que he promovido, probablemente desechen la demanda porque estamos ante un hecho consumado de manera irreparable. Ya no se puede reparar el agravio. O tal vez se admita la demanda y, variando un poco la litis, se ordene al Instituto Nacional Electoral le expida la credencial vigente al demandante. Si el demandante lo que va a impugnar es el ejercicio de su derecho a votar que fue violado el día de la jornada electoral, ese derecho ya no puede ser reparado, ya no lo puede ejercer porque está fuera de tiempo.
pero quizá lo que obtenga sea una sentencia favorable para que le expidan la credencial lo más pronto posible. Sí, pero este sería un ejemplo. O bien, voy con la credencial de mi hijo a querer votar. No se va a poder. En cuanto a prueba, lo que yo presentaría como prueba es mi credencial para votar. Y es una prueba que me perjudica. Pero de lo contrario, ¿cómo acredito que sí tengo credencial y cómo acredito el hecho de que me negaron ejercer el derecho de voto si aduciendo la caducidad, si no exhibo la credencial? Sí, si no la exhibo, no cumplí la carga de la prueba y por tanto eso va a ser en mi perjuicio, porque no voy a poder demostrar los hechos que he manifestado en mi demanda. Sí, espero que quede el ejemplo claro, Carlos. Correcto. Gracias. Les decía, el derecho activo de voto difícilmente va a poder ser infringido, salvo en estos casos, o bien que no tenga credencial para votar, o que teniendo credencial para votar no esté en la lista nominal de electores. Pero ahí la negativa, pues definitivamente estará fundada, será correcta, no me permiten votar porque no tengo credencial, a menos de que oportunamente haya promovido el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para solicitar que por falta de oportunidad no pude obtener la credencial actualizada, que me permitan votar sin tener este documento y sin estar en la lista nominal de electores. Puede ser que el tribunal dicte sentencia favorable a mi interés, y esto tampoco está previsto en ninguna parte de todo lo que hemos leído con antelación. Solicitar que se respete mi derecho a votar el día de la jornada electoral sin tener credencial y sin estar en la lista nominal de electores, porque no hice el trámite oportunamente. Y puede ser que la sala, tratando de salvaguardar el derecho humano a votar, dicte sentencia favorable y le ordene a la directiva de la mesa de casilla, de la mesa receptora de votación, que reciba mi voto sin tener credencial y sin estar en la lista nominal de electores. Por supuesto, para poder llegar a una sentencia de esta naturaleza, debe haber quedado debidamente acreditado cuál fue, o cuál es, mejor dicho, cuál es mi domicilio, en dónde resido para saber a quién ordenarle que reciba el voto. Tengo además que manifestar por qué razón no pude tener la renovación oportuna de mi credencial o por qué no tengo credencial. Se me extravió, no la encuentro. La guardé tan bien que no la encuentro. Sin tener, si el tema es no encuentro mi credencial, seguramente sí está en la lista nominal de electores. Y la sentencia se limitará a ordenar que se permita votar sin tener la credencial para votar, que se identifique con otro documento oficial y se constaten sus datos en la lista nominal de electores. En fin, las hipótesis son muchas. Tendríamos una multitud de posibilidades para poder decir, quiero ejercer mi derecho a votar y debe ser respetado este derecho el día de la jornada electoral. Si no tenemos credencial, si no nos hemos inscrito en el padrón electoral, si no estamos en la lista nominal de electores, pues hemos incumplido con todo y no podemos pedir que se respete nuestro derecho a votar, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es bastante clara al establecer que la credencial para votar es el documento indispensable para ejercer el derecho de voto. No está permitido votar
sin tener credencial, salvo las excepciones legalmente previstas o jurisdiccionalmente admitidas. Por otra parte, cuando leemos toda la normativa que se refiere a jornada electoral, encontramos que lo primero que tiene que hacer el ciudadano al comparecer a la mesa directiva de casilla es presentar su credencial, que el presidente revise los datos de la credencial e incluso que compare los rasgos fisonómicos de quien se ha presentado a votar con los rasgos que se advierten en la fotografía de la credencial para saber si son coincidentes. Si son coincidentes, procederá con apoyo del secretario de la mesa directiva de casilla a cotejar los datos de la credencial con los datos que deben aparecer en la lista nominal de electores. Si todo es coincidente, le entregará las boletas para que pueda ejercer su derecho de voto. Si los datos no son coincidentes, negará la entrega de las boletas para ejercer el derecho de voto. Y además, sabemos que, de acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, permitir votar a un ciudadano o más sin credencial para votar o sin estar en la lista nominal de electores o faltando los dos requisitos es causal de nulidad de la votación recibida en la mesa directiva de casilla si el número de votantes en esta circunstancia es determinante para el resultado de la votación. Y muchas veces la diferencia entre primero y segundo lugar es de un voto, de tal manera que haber permitido votar a una persona de manera irregular por no tener credencial o por no estar en la lista puede ser determinante para la validez de la votación recibida en esa mesa directiva de casilla. Si el derecho a votar en su sentido positivo, en su sentido activo, es también de una gran relevancia. El otro tema, perdón, Maurilio, adelante. Sí, buenas tardes. Una pregunta, doctor. Sí, buenas tardes. En el caso de que el ciudadano presentara, o sea, si fuera el ciudadano, pero presentara una credencial diferente, a lo mejor una anterior a la que aparece en el listado nominal, si no lo deja votar, ¿sería una violación a su derecho de votar? No, porque la credencial, por eso decía, los datos de la credencial deben ser coincidentes con la lista nominal de electores. Además, la vigencia de las credenciales es de 10 años. Si se presenta con una anterior, cuidado, porque si no mal recuerdo está tipificado como delito tener doble credencial para votar. Si lo que sucedió fue que la extraviamos y después la encontramos, habrá que destruirla o entregarla a la autoridad para su destrucción, a la autoridad electoral, o guardarla como un recuerdo sin volverla a sacar de donde esté. Estoy aconsejando algo ilícito, sí, pero si la quieren de recuerdo, no volverla a usar para efecto de votar, porque estaríamos ante el uso indebido de una credencial que ya no está vigente. La credencial que se expide, la nueva credencial que se expide, deja sin efecto la credencial anterior. ¿Se destruya o no se destruye? En estos días parece que no destruyen de manera total la credencial cuando se va a hacer el trámite de renovación, sino simplemente con una tijera la cortan sin destruirla, pero seguramente para una destrucción posterior en masa, una destrucción colectiva de credenciales. Sí, pero credencial que ya no está vigente no se puede usar. Aun cuando no la hayamos querido devolver, hayamos engañado a la autoridad diciéndole no la encuentro, porque si decimos me la robaron, tenemos que hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y llevar las constancias
de la investigación respectiva para que se pueda hacer el trámite de reposición de credencial. Así que no se puede usar una credencial anterior. Espero haber contestado, Maurilio. Sí, quedó muy claro, gracias. De nada. Bien. Violación al derecho de ser votado. Aquí hay una complejidad impresionante. No sé, no recuerdo, Alex, en dónde está la diapositiva del derecho a ser votado, pero es más adelante. ¿Esta qué número tiene? La 13, ¿verdad? La que tenemos. Sí, la 13. Sí, para después regresar a la 13, vamos a avanzar y a buscar la diapositiva del derecho a ser votado. Porque es un tema complejo. Adelante. Aquí está. Yo pensé que estaba mucho más adelante. Vean nada más el derecho a ser votado. Esto lo propuse en un voto particular en alguna ocasión y lo he ido ampliando y actualizando. El derecho a ser votado no es solo el derecho a recibir votos el día de la jornada electoral, obviamente en calidad de candidato, sino el derecho a participar en el partido político en el que militemos como precandidato. Si el derecho a ser votado empieza con el derecho a ser precandidato, a participar como precandidato. Y quizá, todavía el derecho a participar como aspirante a precandidato, porque los precandidatos son los militantes a los que se les reconoce el derecho de participar en la precampaña y poder obtener el voto favorable de quienes forman ese partido político para poder ser postulado candidato. Quizá aquí tendría yo que agregar todavía el derecho a ser aspirante a precandidato. Luego, el derecho a participar como precandidato. ¿Qué se requiere para participar como precandidato? Cumplir todos los requisitos previstos en la convocatoria intrapartidista para la selección de candidatos. Solo tendrá la calidad de precandidato aquel aspirante que reúna los requisitos, que satisfaga los requisitos previstos en la convocatoria. En ocasiones son requisitos algo tan sencillo como es el hecho de estar al corriente en el pago de cuotas como militante del partido. El Partido de la Revolución Democrática durante varios años se caracterizó por exigir que aquel que aspirara a ser candidato debería de estar al corriente en el pago de sus cuotas o ponerse al corriente si no lo estaba, que pagar todo lo que debía para poder aspirar a ser precandidato. Demostrado que había pagado todas sus cuotas, podía quedar en la lista de precandidatos para poder hacer precampaña. Derecho a participar en la precampaña como precandidato. Por supuesto, el derecho a participar en la jornada electoral intrapartidista y por tanto el derecho a ser proclamado precandidato triunfador si obtiene el mayor número de votos o bien obtiene la proporción de votos que establezca la convocatoria o el estatuto de su partido. Si obtiene esta votación, tiene derecho a que el partido lo postule como su candidato a un cargo de elección popular. El derecho a ser postulado como candidato. Vamos a la lámina siguiente, Alex. Una vez que ha sido postulado candidato por su partido político, tiene derecho a ser registrado
como candidato por la autoridad competente. Ya satisfizo todos los requisitos. Tiene derecho a ser registrado candidato. Tenemos aquí normas sumamente importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo. El precandidato tiene que rendir informe de gastos de precampaña. Si no rinde su informe de gastos de precampaña, aunque haya ganado, aunque haya obtenido el mayor número de votos, la autoridad y haya sido postulado candidato por su partido, la autoridad puede negar el registro como candidato a un cargo de elección popular. Las recientes elecciones de 2021 nos dejaron varios ejemplos de aspirantes a candidatos cuyo registro fue negado o fue revocado por no haber cumplido su deber de informar sobre gastos de precampaña. Sí, así que temas interesantes, temas delicados, tener que cumplir todos los requisitos para poder ser registrado candidato por la autoridad competente. Una vez que se obtiene el registro como candidato, se tiene derecho a participar con esa calidad en la campaña electoral. Y por supuesto, el derecho consecuente, el día de la jornada electoral, de recibir votos de los electores. El derecho a ser votado por los ciudadanos el día de la jornada electoral. Es quizá la parte más importante del derecho a ser votado. Recibir votos. Si obtiene el mayor número de votos, pensando en los candidatos que son postulados por el principio de mayoría relativa, tiene derecho ese candidato a ser proclamado triunfador. Obtuviste el mayor número de votos, has ganado la elección. Vamos a la lámina siguiente. Al ser reconocido como candidato triunfador por haber obtenido la mayoría de votos, tiene derecho a recibir la constancia de mayoría y validez. Obviamente, previa calificación de la elección y previa calificación, una vez más, de su elegibilidad. Digo una vez más porque el primer momento de calificación de la elegibilidad de un candidato es al momento en que se le registra con esa calidad como candidato. El segundo momento es cuando gana la elección. Se debe revisar nuevamente que satisface los requisitos de elegibilidad y se tiene que calificar la elección en su totalidad. Pensando en diputados electos por el principio de mayoría relativa en el orden federal, el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral califica la elección, califica la elegibilidad del candidato triunfador y en su caso declara la validez de la elección y otorga la constancia de mayoría y validez al candidato elegible que obtuvo el mayor número de votos. Una vez que el candidato triunfador tiene su constancia de mayoría y validez, tiene derecho a rendir la protesta constitucional y consecuentemente el derecho de asumir el cargo para el cual fue electo. Una vez que asume el cargo, tiene derecho a desempeñar ese cargo en circunstancias adecuadas, vamos a decir en circunstancias normales de desempeño del cargo, y además por todo el tiempo para el cual fue electo. Vamos a la lámina siguiente, por favor.
Y aquí un tema que dejé por separado, porque no comparto la opinión mayoritaria de que el derecho a recibir la remuneración correspondiente sea parte del derecho a ser votado. Para mí, esto ya no es derecho electoral. En todo caso, es derecho administrativo o derecho laboral. Sin embargo, tenemos muchísimos casos, ya es una práctica común que promuevan el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para demandar el pago de las remuneraciones que no fueron cubiertas en su oportunidad. Yo me opuse permanentemente a admitir la demanda del servidor público que, habiendo concluido el encargo, se presente a demandar mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano el pago de la remuneración que no fue cubierta. Acepté que procediera el juicio en tanto estaba en funciones, porque si está en funciones y no le pagan, probablemente podamos admitir que sea el derecho a recibir la remuneración correspondiente y las demás prestaciones que sea inherente al desempeño del cargo. Pero si ya no está en funciones, el tema es estrictamente presupuestal, administrativo o laboral. Depende del cargo y depende de la entidad. Las leyes son diferentes en las entidades federativas y para integrantes de ayuntamientos, por ejemplo, pues en ocasiones se trata como un conflicto administrativo, en otras como un conflicto laboral y dependiendo de cada legislación se dará el tratamiento correspondiente. Pero vean todo lo que implica el derecho a ser votado. Y cada uno de estos aspectos del derecho a ser votado puede motivar una hipótesis de procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Si en mi partido no me permiten participar como aspirante a precandidato, hay violación a mi derecho como militante de mi partido. Y tengo derecho a impugnar. Si satisfago todos los requisitos y no me registran como precandidato, impugno esa omisión. Si me registran como precandidato pero no me permiten hacer precampaña, lo mismo, estamos ante un supuesto de procedibilidad del juicio. Si hago precampaña y gano y no me proclaman triunfador, tengo derecho a impugnar esa omisión, porque ya fui precandidato, participé en la precampaña, participé en la jornada electoral intrapartidista, obtuve el mayor número de votos y resulta que no me quieren reconocer ese triunfo. Hay violación a mi derecho como militante del partido. En fin, habría que revisar todos y cada uno de estos aspectos del derecho a ser votado para poder concluir si existe o no la procedibilidad, la hipótesis de procedibilidad del juicio que estamos estudiando. Vamos a regresar a la lámina 13 si nadie tiene alguna pregunta. Si alguien tiene pregunta que hacer, adelante. Adelante, Maurilio. Doctor, ¿el derecho de réplica es materia del JDC o es algún otro medio de impugnación? No. Yo creo que hemos incurrido en confusión en el derecho de réplica, sobre todo en la época en que a mí me correspondió ser magistrado. Había magistrados que no entendían, y uno en especial que no entendía el derecho de réplica. El derecho de réplica
es en contra de los medios de comunicación cuando informan algo que no corresponde a la verdad, algo que no corresponde a la realidad. Y el derecho de réplica es el derecho a corregir ese error, ya que el medio de comunicación que indebidamente difundió una nota informativa, con la misma difusión, dé a conocer a todo mundo la corrección que hace quien ejerce el derecho de réplica. Si el derecho de réplica es derecho de corrección de lo mal publicado, de lo mal difundido en medios de comunicación y en las mismas circunstancias en que se difundió ese error. Eso es el derecho de réplica. No va más allá, no tiene otro contenido, no tiene otra finalidad. Porque en ocasiones también se ha confundido con el derecho a la indemnización. Si alguien, en mi calidad de candidato, alguien, medios de comunicación, difunde que yo robé cuando fui regidor o cuando fui síndico o que cometí delito de homicidio, está atentando en contra de mi integridad, está atentando contra mi buen nombre, contra mi buena fama. Eso me causa daño moral y tengo derecho a demandar ante los tribunales civiles la reparación del daño moral. Pero eso no es derecho de réplica. Eso es un tema distinto e independiente al derecho de réplica. El derecho de réplica es derecho de rectificación, derecho de corrección de los errores de información. No sé si quedó claro, Maurilio, y si alguien tenga alguna opinión distinta. ¿No? Bueno, continuamos. Cecia, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. No es Buenas opinión noches. distinta respecto al tema del derecho de réplica, más bien es sobre el tema de las cuotas partidistas. Entonces, si alguno de los contendientes o de las personas que quisieran contender dijeran, ¿sabes qué? Yo no satisfago el requisito pues de las cuotas porque no estoy en posibilidad de pagarlo o porque simple y sencillamente no quiero pagarlo, y entonces le negaran la procedencia del registro, le impidieran la participación, ¿él puede presentar un JDC por esa razón o aquí ya forma parte de la autodeterminación de los partidos? Por supuesto que puede promover el medio de impugnación. Sin embargo, si en la normativa estatutaria está previsto como requisito el pago de cuotas, tiene que cumplir el requisito. Si no lo cumple, la negativa del partido será fundada. Si dice no quiero, si dice no puedo, quizá se impondría al partido político la carga de decir, si no tienes solvencia económica, ¿cómo quieres que pague? Debes tener alguna excepción. Es una situación difícil, porque Okay. efectivamente podemos pensar que con el derecho que tienen los partidos políticos de autodeterminación, una vez que han expedido su estatuto y que en el estatuto se establezca el deber de pago de cuotas y que se establezca que el pago de cuotas es requisito para poder ocupar un cargo en los órganos de dirección del partido o una candidatura, es parte del derecho de autodeterminación de los partidos. Y difícilmente podemos pensar en alguien insolvente, tendría que demostrar la insolvencia. ¿Por qué es insolvente? Sí, difícilmente se podría obviar este requisito. Sí, es necesario que haya cuotas
hay cuotas, incluso está previsto en la Ley General de Partidos Políticos y en la Constitución el pago de cuotas ordinarias e incluso el pago de cuotas extraordinarias y el pago de cuotas voluntarias. Sí, es un requisito constitucional, es un requisito legal y es parte del derecho de autodeterminación de los partidos. Pero además, en el momento en que alguien se afilia, se compromete a cumplir la normativa estatutaria del partido. De tal manera que no puedes decir no quiero, ¿no? Te comprometiste y aquí está tu hoja de afiliación de que conoces los documentos básicos y te comprometes a su cumplimiento. No cumpliste, no tienes derecho a las prerrogativas como militante si no cumples tus deberes. ¿Queda contestada, Cecia? Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Mayra, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. doctor. Entonces, en relación al derecho de réplica, ¿cuál sería el medio idóneo? ¿El PES o cuál sería? No, el derecho de réplica se ejerce ante el propio medio que publicó la información indebida o errónea. Sí, no es un medio de impugnación. Cuando el medio de impugnación, cuando el medio de comunicación no cumple, entonces sí, se podrá pedir que rectifique y se podrá pedir ante la autoridad competente. Sí, pudiera ser un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano si esa información equivocada afecta el derecho a votar o el derecho a ser votado. Pero si solo afecta el buen nombre de la persona, el tema ya no es electoral, sino es estrictamente civil o incluso penal. Sí, depende de la legislación de cada entidad. Si, por ejemplo, la calumnia fuera delito, pues entonces lo que procede es la denuncia penal. Pero acuérdense que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no tengo a la mano ahorita mi ley, pero está por el artículo 470, por ahí más o menos, está el artículo, si alguien lo localiza, nos dice cuál es el artículo. Se define lo que es la calumnia y se dice siempre que tenga trascendencia en materia electoral. Por eso se habla de calumnia electoral. Si no tiene trascendencia en materia electoral, no procede tampoco el procedimiento sancionador. ¿Sí? Es procedimiento especial sancionador, pero siempre que tenga trascendencia en la materia electoral. Si no trasciende a la materia electoral, no es materia nuestra. Sí, depende de qué es lo que quiero. Si la reparación del agravio o si lo que pretendo es la sanción a quien me agravió. Sí, pueden incluso promoverse las dos vías. Presento mi denuncia en procedimiento especial sancionador para que lo castiguen, pero ya no es derecho de réplica. Sí, lo que yo estoy buscando es que sancionen por la infracción en que incurrió. Y cuidado porque acuérdense que la jurisprudencia de la Sala Superior ha establecido que el periodismo está protegido por un manto protector especial. Sí, respetar el periodismo, el auténtico periodismo, pero diferenciar entre el auténtico periodismo y un periodismo sesgado, pues por supuesto que será difícil en la vida práctica. Sí, depende de qué es lo que queramos. Reparación del agravio puede ser juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, siempre que cause agravio electoral. Si lo que queremos es sanción, el procedimiento especial sancionador, si se da el supuesto, como sería el caso de calumnia electoral. Si lo que queremos es reparación del daño moral,
tendríamos que recurrir a un juicio civil. Sí, depende de cuál es nuestro interés, o pueden concurrir las tres. Por un lado, el castigo como infracción electoral, por otro lado, la reparación del daño electoral y por otra parte, la reparación del daño moral en juicio civil. Si pueden promoverse los tres simultáneamente y no hay problema. Y si fuera un tema local, no federal, y en la entidad correspondiente todavía estuviese previsto como delito la calumnia, pues se podría presentar denuncia o querella, depende de la legislación del Estado, para en el ámbito penal sancionar al que incurrió en esa conducta. Si el tema es amplísimo, Mayra, espero haber contestado y no haber creado más confusiones. No, sí quedó claro. Muchas gracias. Con gusto, Mayra. Bien, ¿alguien más? ¿Algo más? Bueno, dejaremos este tema de violación al derecho de ser votado, que es amplísimo. Ya lo han visto, ya lo hemos visto. Y vamos a violación del derecho de asociación con fines políticos. La violación del derecho de asociación con fines políticos. Habíamos leído en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que los ciudadanos tienen derecho de asociarse individual y libremente para poder participar en la vida política del país. Ese es un derecho constitucional que compete solo a los ciudadanos mexicanos. Los extranjeros no pueden asociarse para intervenir en la vida política del país. Lo tienen prohibido y se les puede expulsar de la República por infringir esta prohibición constitucional. Aunque en este tiempo de maximización de los derechos humanos, no sé cómo funcionaría esta restricción. Será motivo de reflexión y de alguna otra exposición. Pero lo que tutela fundamentalmente la ley de medios de impugnación es el derecho de asociación para constituir un partido político o bien una agrupación política. Agrupación política nacional o partido político nacional en el orden federal, o partido político local o agrupación política local si estamos en el contexto de una entidad federativa. La negativa de registro es impugnable mediante este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y leíamos en el texto del artículo 80 que el medio de impugnación, o fue 79, no recuerdo exactamente si fue 79 u 80, que el medio de impugnación deberá promoverlo el que ostente la representación de esa organización de ciudadanos. Aspiraba a ser partido político y le fue negado el registro. ¿Quién promueve? Promueve el que ostenta la representación de la organización de ciudadanos peticionaria de registro como partido político que fue denegado por la autoridad. O bien, queremos ser una agrupación política y la autoridad niega el registro. Igual procede el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y debe ser promovido el juicio por quien ostente la representación de esa organización política de ciudadanos. Tenemos otra hipótesis: violación al derecho de afiliación a un partido político. Son temas también difíciles por la facultad de autoorganización y autodeterminación. Yo creo que un partido político sí puede arrogarse
el derecho de admisión. No puedo admitir a cualquiera. Voy a admitir a aquel que se comprometa a cumplir toda la normativa, a acatar nuestra declaración de principios, a estar de acuerdo con nuestro programa de acción. Y sí pueden presentarse situaciones probablemente de impugnación. Lo que no podemos es hacer o manifestar una negativa a la petición de admisión que pudiera ser violatoria de derechos humanos. No te admito porque eres afrodescendiente, o porque eres indígena, o porque no sabes leer ni escribir, eres analfabeta, o porque eres pobre y no puedes pagar cuotas. Aquí está lo que decía de lo difícil que resulta el hecho de no pagar cuotas. No pago cuotas porque no puedo. Tengo lo suficiente para vivir, pero no puedo disponer de dinero para pagar las cuotas del partido. El partido no me admite, puedo impugnar esa inadmisión y probablemente en el ejemplo que estoy poniendo, el tribunal resolviera ordenando a la organización, admítelo. ¿Por qué? Porque el derecho de participación política es un derecho humano. El derecho a formar parte de un partido político es un derecho humano. Y en consecuencia, si debemos resolver conforme a lo que sea más favorable a la persona, yo creo que tendríamos que condenar al partido a que lo admita, a reserva de que cuando tenga posibilidades deba pagar las cuotas que le corresponden. Es un tema mucho de conciencia, de reflexión, de ponderación. Un artículo del Código Civil Federal, no recuerdo si es el 19 o el 20, establece que ante una controversia entre derechos iguales, mi derecho a afiliarme y mi derecho de admisión, como partido, mi derecho de admisión, como ciudadano, mi derecho de afiliación. Ante derechos iguales, la sentencia debe ser a favor del que trata de evitarse perjuicios y no a favor del que pretende obtener lucro. Si lo que se busca es la mayor igualdad posible, que haya una sentencia equitativa y probablemente en una circunstancia de esta naturaleza, insisto, la sentencia fuera admítasele como militante, aunque no pague en tanto esté en esta situación de insolvencia para pagar cuotas. Depende ya de la conciencia de cada quien, depende de la forma de pensar de a quien le corresponda resolver. Lo dejo planteado solo en esos términos. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, la siguiente hipótesis: violación al derecho de ser consejero del Instituto Electoral Local. En la enumeración de todas estas hipótesis estoy siguiendo la exposición que hemos leído en los artículos 79 a 82 de la ley. Por eso van a encontrar que quizá no haya una buena sistematización. Sí, sigo el orden normativo que leímos en los artículos correspondientes. Y el párrafo 2 del artículo 79 es el que establece este derecho: impugnar la negativa a ser designado consejero del Instituto Electoral Local, o bien la negativa a ser designado magistrado del Tribunal Electoral Local.
Estos temas no eran o no estaban previstos en la legislación original. Han sido adiciones que se van formulando con el transcurso del tiempo y a partir de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hace un buen número de años, allá por el año 2000, había duda de si era procedente o no el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, y en su caso del juicio de revisión constitucional electoral para los partidos políticos, a fin de impugnar actos del Congreso del Estado. Porque el sistema de medios de impugnación en materia electoral está hecho para los partidos políticos, para los ciudadanos actuantes en materia electoral y para las autoridades electorales. Pero el Congreso del Estado no es autoridad electoral. Entonces, ¿cómo incoar, cómo promover un juicio o cómo admitir una demanda en contra de una autoridad no electoral? Y más aún que se ostentan, y tienen razón, depositarios de la soberanía nacional o de la soberanía estatal. Nacional en el caso de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la soberanía estatal en el caso de los congresos locales. Son entes soberanos. ¿Cómo someterlos a la competencia del órgano jurisdiccional electoral? Se hizo un gran trabajo. Fue la primera generación de magistrados que fueron designados para el decenio 1996-2006, quienes hicieron un razonamiento interesante. Establecieron tesis de jurisprudencia para determinar la procedibilidad del juicio en contra de los congresos de los estados. Y dijeron, el concepto etapa preparatoria de la elección tiene dos acepciones diferentes. Tienen un sentido estricto y un sentido amplio. Sentido estricto, etapa previa a la jornada electoral, como define el Código Federal Electoral, en ese Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en esa época. Ahora Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto es en sentido estricto la etapa preparatoria, desde que inicia el procedimiento electoral hasta antes de la jornada electoral. Sin embargo, dijeron, hay un concepto amplio de etapa preparatoria. Todo el tiempo que antecede al inicio del procedimiento electoral. En esa época, previa al inicio del procedimiento electoral, se expiden las leyes, se reforman leyes, se lleva a cabo la distritación de las entidades federativas, la distritación de la población y el territorio nacional, se lleva a cabo los procedimientos constitutivos de partidos políticos, se lleva a cabo la constitución de agrupaciones políticas y, por supuesto, se lleva a cabo el procedimiento de designación de consejeros y magistrados electorales. Por tanto, es una etapa preparatoria del procedimiento electoral en su conjunto. En la etapa de procedimiento electoral ya no se pueden reformar las leyes. El artículo 105 de la Constitución establece que toda ley trascendente solo puede ser, toda reforma trascendente a una ley electoral solo puede ser antes de los 90 días del inicio del procedimiento electoral. Dentro de esos 90 días ya no procede.
a menos que sea para aplicar las normas reformadas hasta el otro procedimiento electoral. Y todo esto llevó a la conclusión de la procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en contra de los congresos de los estados, que eran los que designaban a consejeros electorales de los institutos y a los magistrados electorales de los tribunales locales. Ahora es diferente. Ahora es el Senado de la República el que designa a todos los magistrados electorales de la República, federales y locales. Es la Cámara de Diputados la que designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y es el Consejo General del Instituto Nacional el que designa a los consejeros de los institutos electorales locales. Pero no ha variado la esencia del medio de impugnación. Varió el demandado, varió el órgano competente para la designación, pero no la procedibilidad del juicio para impugnar actos, resoluciones o procedimientos relativos a la designación de consejeros y magistrados electorales. Y vean aquí la limitante de la ley, de un instituto electoral local o de un tribunal electoral local. Pero también procede este juicio en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tratándose de la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y si lo que se impugna es un acto relativo a la designación de magistrados electorales, el juicio procede en contra de la Cámara de Senadores, con independencia de que se esté en el procedimiento de designación de magistrados locales o de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean magistrados de salas regionales, de sala especializada o de sala superior. Esa hipótesis de procedibilidad no está expresamente prevista en la ley. Por eso les decía, cuando leíamos el inciso F del artículo 80, párrafo 1, otras violaciones de derechos político-electorales del ciudadano. Y en esas otras violaciones hay un mar de posibilidades. Hay una gran cantidad de posibilidades, entre ellas esta que estoy aludiendo, la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral y la designación de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Temas sencillos. La no expedición oportuna de credencial para votar. Solicito la expedición de mi credencial para votar. No importa si es la primera petición que hago, no importa si es una petición de renovación de credencial o si es una reposición de credencial, por la razón que sea. Yo he pedido mi credencial para votar porque, primera, me sirve como medio de identificación. Pero además soy un ciudadano convencido de que debe votar y he votado permanentemente y quiero seguir votando. Solicito mi credencial para votar. Hago todos los trámites administrativos previstos en la ley. No me expiden esta credencial. Llevo a cabo el procedimiento administrativo de petición de credencial específica. Ya la tramité, ya hice todo lo que tenía que hacer, instituto, y no me entregas mi credencial. Te solicito respetuosa y atentamente que me la entregues. Quiero votar. No la entregan. Esta omisión de entrega o pudiera ser negativa expresa de entrega
de la credencial, por la razón que sea, es impugnable por la vía que hemos mencionado. En 1994 no existía, obviamente, este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero estas tres hipótesis que vemos en el renglón de abajo estaban previstas como vías o supuestos de procedibilidad del recurso de apelación que podían promover los ciudadanos. Y así identificábamos el recurso de apelación ciudadana. En 1994 tuvimos que resolver entre las 5 salas regionales que constituían el Tribunal Federal Electoral más de 83,000 recursos de apelación ciudadana. Creo que en la historia de los tribunales electorales no se ha vuelto a repetir, afortunadamente, este fenómeno. En aproximadamente 2 o 3 meses tuvimos que resolver ese cúmulo de medios de impugnación. 83,000 entre 5, pues nos tocó algo así como 16,000 demandas por sala regional. Ahora es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. O bien, la no inscripción en la lista nominal de electores. Ya tengo mi credencial, la obtuve oportunamente y resulta que no me incluyeron en la lista nominal de electores. Instituto, te solicito atentamente que me inscribas. Transcurre el plazo legal para que el instituto cumpla esta petición y no inscribe, ya sea que haya una negativa expresa o simple y sencillamente una omisión. La omisión o la negativa de incorporar al ciudadano a la lista nominal de electores correspondiente al domicilio del ciudadano es impugnable mediante este juicio. O bien, yo ya estaba en la lista nominal de electores, tengo mi credencial para votar y revisando la relación que has publicado, instituto, advierto que no estoy. He sido excluido indebidamente. O dime por qué me excluiste. La falta de respuesta o la negativa de rectificación es impugnable ante el Tribunal Electoral por esta vía, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, a fin de que vuelva a ser incluido. Ya estaba incluido, por eso hablamos de exclusión, ya estaba incluido y se le debe ordenar al instituto, salvo que haya una razón jurídicamente justificada para no hacer la inclusión, se le ordena corregir la lista nominal e incluirlo en esa lista. Si ya no es oportuno por el tiempo que requiere el instituto para elaborar las listas nominales y publicarlas para su validación, se le puede otorgar un plazo posterior para que cumpla. En tanto, se le otorga al ciudadano el derecho de comparecer a la mesa directiva de casilla de su domicilio con su credencial a ejercer su derecho de voto sin estar incluido en la lista nominal de electores. En ese caso, se expide copia certificada de la sentencia o de los puntos resolutivos de la sentencia para que el ciudadano se presente el día de la jornada electoral, ejerza su derecho de voto, entregando esa copia certificada expedida por el Tribunal Electoral. Estos temas han sido permanentes desde antes de la existencia de los tribunales electorales. Ha existido este recurso, como se le denomine en cada caso y en cada ley,
ha existido para que el órgano registrador de los ciudadanos cumpla registrándolo o rectifique incluyendo al excluido indebidamente o incluso para excluir al incluido indebidamente, que es una hipótesis que no está en la ley actualmente, que ha estado, pero que también es de lógica, de sentido común. Si alguien está incluido indebidamente, debe ser excluido. Y si no es excluido, el ciudadano que es incluido indebidamente puede impugnar. Si el ciudadano no impugna, el partido político interesado puede impugnar. Primero, solicitar la rectificación. No se rectifica o se niega, procede la impugnación para lograr la rectificación. Claro, en el caso del partido político, no será juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, porque no es ciudadano. En el caso del partido político, lo que procede es el recurso de apelación. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? Vamos a la lámina. Adelante, Mayra. Doctor, yo tengo una duda en relación a la violación al derecho de ser magistrado del Tribunal Electoral. Sí. Aquí en Aguascalientes, el año pasado, un secretario de acuerdos impugnó la convocatoria, el acuerdo por el que se iba a designar a una nueva magistrada, porque él se autodescribe como una persona no binaria. Entonces, el tribunal al final confirmó que sí, o sea que atendiendo a la alternancia del género mayoritario correspondía que se designara a una mujer y que aparte que a él no se le dio ningún derecho porque pues se le permitió participar en la convocatoria. Mi duda es, porque en otro diplomado, un compañero hizo como esta pregunta y otra compañera le respondió diciendo que en todo caso, si se permitiera a una persona de género no binario, para el tema de cuotas de paridad de género, le correspondería considerar a la persona no binaria como hombre. Entonces, mi duda es, ¿qué tan cierto es eso? Porque de hecho yo le pregunté que en dónde había leído eso, pero no me supo decir. No, esos también son temas de conciencia. Yo no sabía hace algún tiempo quiénes son los no binarios. Y es un tema que debemos tratar con mucho cuidado. Si vamos a proteger a la mujer, porque, como se dice, tradicionalmente ha estado excluida, y la exclusión, pues no es un dicho, sino un hecho. Ahora tratamos de corregir la historia dando preferencia a las mujeres. Yo creo que una persona no binaria no puede ocupar el lugar de una mujer. Sí, la lucha es porque las mujeres ocupen el espacio que no han tenido en la época anterior o en las épocas anteriores. Ahora tiene que ser una mujer. Y una persona no binaria es no binaria. Si no podemos decir entra en lugar de la mujer o entra en lugar del hombre. ¿Sí? Aquí, si tuviéramos una integración de 3 y hubiera una mujer y la que hubiera salido fuese otra mujer, había 2 y un hombre, la sustitución debe ser por otra mujer, en mi opinión. Si se presenta un ser no binario, yo creo que no le correspondería a él, al no binario, sino a una mujer necesariamente. Pero por supuesto también se puede decir, hay una mujer, estoy hablando de un colegiado de 3, no sé cuántos hay en Aguascalientes, pero estoy poniendo el ejemplo de 3.
hay un hombre, hay una mujer y salió una mujer y entra una persona no binaria. También puede ser, porque hay uno y uno no binario. ¿Sí? En un ejercicio de ponderación, alguien podría llegar a esa conclusión y realmente yo no tendría argumento para decir estás equivocado. Sí, son temas de ponderación, en donde uno puede pensar de una manera y otro puede pensar de otra manera, sin que necesariamente alguno de los dos esté equivocado. Cuando uno de mis maestros de posgrado me dijo esa expresión, yo no la entendí, porque le dije, profesor, lo que usted está diciendo no es así, es de esta otra manera. Y me dijo, Flavio, puedes tener razón sin que necesariamente yo esté equivocado. Sí, es algo difícil de entender y yo no encontraba respuesta a esa expresión. Pero ahora, con esta nueva experiencia, creo que tiene razón. Pero hay una mujer, hay un hombre y hay un no binario. Es una situación equitativa. Pero alguien puede decir no. El lugar debe ser para otra mujer porque ahora la preferencia es para las mujeres. A fin, yo no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, pero es lo que se dice, a fin de compensar lo que ha estado mal en el tiempo anterior. Sí, yo no comparto esta forma de pensar, sí comparto la conclusión. Demos mayor oportunidad a las mujeres, sí, pero no como compensación, no como reparación de un agravio, sino como una convicción. Ahora que las mujeres tienen la oportunidad, porque fue problema de falta de oportunidad, que tienen la oportunidad de prepararse, la oportunidad de competir en igualdad de circunstancias entre hombre y mujer, demos preferencia a la mujer. Sí, en la conclusión coincido. En lo que no coincido es en los argumentos para llegar a la conclusión. Emitiría un voto concurrente. Espero haber contestado, Mayra. Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra cosa o seguimos con la otra lámina? Si alguien se anima, que levante la mano. Por lo pronto cambiamos, Alex, a la siguiente diapositiva. Gracias. Negativa de registro como candidato. Este es un tema un tanto difícil. La negativa de registro como candidato. ¿Por qué razón? ¿Sí? Vamos a impugnar. El candidato puede impugnar mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y el partido político mediante recurso de apelación. ¿Sí? ¿Están legitimados los dos? Estoy pensando, por supuesto, solo en el candidato postulado por partido, porque el candidato independiente, por supuesto que tiene también todas las vías para defenderse, sin necesidad de recurrir a nadie más y sin necesidad de que alguien más esté legitimado para impugnar. Sí, el candidato que recibe una negativa de registro, obviamente será por conducto del partido, si es candidato de partido o de coalición, o la recibirá directamente si es candidato independiente. Si recibe una negativa a ser registrado como candidato, tiene derecho a impugnar, por la razón que sea la negativa. Ya determinará el tribunal si tiene o no razón la autoridad al no haber aceptado el registro de un candidato postulado por un partido político o postulado por la ciudadanía como candidato independiente.
El otro supuesto, negativa de registro como partido político. Ya lo habíamos mencionado, lo mismo que la negativa de registro como agrupación política, como parte del derecho de asociación con fines políticos. Violación a derechos como afiliado a un partido político. Aquí tenemos igual una gran cantidad de posibilidades de impugnación. Me sancionaron como militante del partido y me suspendieron en mis derechos políticos como militante. Impugno. Me expulsaron. Impugno. No me permitieron ser aspirante a precandidato. Procede el juicio. Fui precandidato y no reconocieron mi triunfo o no me permitieron participar en la precampaña. En fin, las posibilidades de impugnación por violación a los derechos como militante de un partido son innumerables. Empezaron por algo que actualmente nos puede causar sorpresa, indignación o quizás sonrisas. Hace pocos años, quizá alrededor de 15 años o menos de 15 años, los documentos básicos de los partidos políticos estaban guardados bajo 7 llaves. Era un secreto. No todos los afiliados tenían acceso a los documentos básicos, ni siquiera al estatuto del partido. Saber quiénes eran los integrantes de los órganos de dirección de los partidos políticos era un secreto. Y un secreto mucho mayor, cuánto cobraban como dirigentes partidistas. ¿En qué gastaban el dinero que recibían por cuotas de los militantes, por financiamiento público, por aportaciones voluntarias, por autofinanciamiento? Sí, todo el tema de dinero, todo el tema económico era un secreto. Vamos, llegamos en la integración en la que yo formé parte, yo voté en contra, al grado de decir que no se podía informar a nadie sobre el partido en el que militaba un ciudadano. O bien, que la lista de afiliados a un partido político no podían ser del conocimiento público, que era parte de la información reservada de los partidos políticos. Que entonces empezaron a impugnar algunos militantes. Violación a mi derecho como militante, mi derecho como afiliado, porque no me informan. Se viola mi derecho de afiliación. El derecho de afiliación no es solo que yo quiera formar parte de un partido y que me acepten o me rechacen, sino que el derecho de afiliación trae consecuentes derechos adicionales. Mi derecho a participar en las asambleas del partido, mi derecho a participar en las actividades del partido, mi derecho a formar parte de los órganos de dirección del partido, mi derecho a formar parte de los procedimientos internos de postulación de candidatos, mi derecho a la información, qué es lo que hacen, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que publican, quiénes escriben en los medios de publicación nuestro. Tienen los partidos políticos deber de llevar a cabo actividades de investigación, de educación, de publicación. A ver, infórmenme qué están haciendo.
Yo soy especialista, por ejemplo, en ciencia política y quiero participar en las publicaciones del partido. Si todo esto hace no más de 15 años era secreto. Solo los dirigentes partidistas, solo una élite conocía estos documentos, conocía estos movimientos, conocía la contabilidad. Es más, no estaban obligados a llevar contabilidad los partidos políticos. Estos temas son nuevos en la vida, en la organización de los partidos políticos. La contabilidad para poder saber de sus ingresos y egresos, de dónde obtienen los ingresos y a qué destinan sus recursos económicos, no solo los del financiamiento público, sino también los del financiamiento privado. Si ya tenemos en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, normas que establecen qué es lo público de los partidos políticos y qué es lo reservado para los partidos políticos. Y lo reservado cada día es menor. El partido político es una organización de ciudadanos y por tanto los ciudadanos que integran el partido tienen derecho a saber de las entrañas de su partido. Sí, un tema interesante, el de la violación de los derechos como afiliado a un partido político. Y un tema nuevo en la normativa, desafortunadamente no nuevo en la práctica. La violencia política en contra de las mujeres por razón de género. También se puede impugnar esta conducta violenta mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con independencia de que sea causa para poder iniciar un procedimiento especial sancionador. Otro supuesto es la negativa a otorgar constancia de mayoría y validez por inelegibilidad del candidato. Pero esto solo en elecciones locales, solo en elecciones municipales, porque en elecciones federales sabemos que este supuesto es una hipótesis de procedibilidad del juicio de inconformidad. Es un supuesto de procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano solo en las elecciones locales y municipales. Vamos a la siguiente lámina, nada más para recordar qué es lo que contiene, Alex, por favor, porque no, si nos falta todavía. Vamos a continuar con esto el día de mañana. Estamos en la diapositiva, ¿qué número, Alex? ¿15? Sí, en la número 15. Bueno, continuaremos mañana con esta, son 8:58. Creo que no me daría tiempo de abordar estos temas, los dejamos para mañana. ¿Algún comentario, duda, pregunta, observación, lo que quieran? ¿A qué hora nos vamos? No, esa no es pregunta académica. Bueno, si no hay ninguna intervención, damos por concluida la sesión de hoy y continuamos mañana. Que tengan buena noche, descansen, si pueden leer algo mejor, estudien también, la noche es joven todavía. Buenas noches y nos veremos mañana. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.